ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdónanos y líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas para el cielo y socorre principalmente a aquellos que más lo precisaren de tu divina misericordia. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán. Solitario, pues conoces todas las flaquezas de mi corazón y me enseña a vivir nuestra vida en tu santa presencia, en amor fraternal, alegría y en paz y unidad. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Solo encuentro la paz y alegría bien cerca de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría bien cerca de ti. Respuesta y pensé muere esconderme o alejarme de ti, mas tu fuerza venció y al final me quedé seducido. Es ahora difícil vivir no pensando en ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Solo encuentro la paz y alegría bien cerca de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Solo encuentro la paz y alegría bien cerca de ti.
sé que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Vamos con nuestra programación Evangelización Católica. Recordemos que vamos a dar lectura del Evangelio que es para el domingo. Vamos adelantando la fiesta del domingo y poder compartir lo que es el Evangelio y hacer una reflexión sobre ella para que podamos ya ir preparados para el domingo a la misa, para recibir a la Eucaristía. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de 2 en 2, para que lo predeciera en todas las ciudades y sitios a donde debería ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíen trabajadores para la cosecha. Vayan, yo les envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino.
al entrar en una casa, digan primero, que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman los que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no lo reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratado menos rigurosamente que esta ciudad. Los 72 volvieron y dijeron llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Le he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros a formar parte de esos 72, porque en ese pasaje Jesús ya no solo le habla a los 12 apóstoles, sino a los 72, significa a todos, a cada uno de nosotros también, porque no es casualidad que nosotros estemos aquí hoy, no es casualidad del nacimiento de cada hijo de Dios, sino que cada uno viene con un propósito, que de lo que es evangelizar, lo que es anunciar que el reino de Dios está cerca. Entonces, hoy también nosotros recibimos esta llamada y hoy en día tenemos un propósito firme desde la casa, desde el hogar. El Señor nos envía de dos en dos. Y qué mejor que el papá y la mamá para comenzar a evangelizar desde pequeño a nuestros hijos, porque ahí es donde comienza la evangelización. La evangelización no es después que el hombre sea grande, después que se haya perdido. La evangelización tiene que comenzar desde la casa. Ahí es donde enseñamos, inculcamos los buenos valores a nuestros hijos para que ellos puedan crecer con ellos, para que así también cuando ellos sean grandes, ellos puedan propagar el reino de Dios a la sociedad. Entonces, muchas veces hoy en día ya nos olvidamos de lo que es enseñar las doctrinas de Cristo a nuestros hijos. Hoy en día es más fácil darle un celular, que él se tranquilice, que no pregunte, que no diga nada. Entonces nosotros mismos estamos empujando a nuestros hijos a la perdición. Ya no está Cristo en las casas, ya no hablamos de Cristo, ya no hablamos del Evangelio. Entonces el mundo de hoy está como está muchas veces por la falta de enseñanza del Evangelio en los hogares. Entonces Jesús también nos invita a dejar muchas cosas, a dejar nuestras comodidades, porque dice, vayan en dos y no lleven ni alfolí, ni oro, ni plata, ni sandalia. Jesús nos envía con las manos vacías, o sea que no busquemos las cosas del mundo para evangelizar. Tenemos que primero enfocarnos en lo que es la misión que el Señor nos encomienda, anunciar que el reino de Dios está cerca. Y ese oro, el alfolí,
la sandalia, la plata que nos refiere el Evangelio, son muchas veces nuestras preocupaciones, son muchas veces nuestro pensamiento de qué voy a hacer, cómo voy a hacer. Muchas veces nos toca hacer una misión, tenés que estar preparado 2, 3 días, preparar el tema, entonces nos pasamos el tiempo preocupados por eso y Jesús nos dice, no lleves tantas cosas. También no hay que buscar mucho las cosas materiales, porque muchas veces las cosas materiales también nos impiden llevar a plenitud el Evangelio de Dios, porque hay digamos, un dicho, una parábola, o voy a decir un testimonio de una mujer que tenía esa gana de leer, de informarse, de comprar libros, de la sabiduría que a ella le hace importante. Y entonces un día ella leyó un libro y le pareció tan interesante y comenzó a buscar al escritor de ese libro. Y entonces ella arregló un viaje de Estados Unidos a Francia para visitar a ese escritor, y cuando llegó a su casa vio que la casa era humilde, no tenía muchas cosas, solo tenía una mesa, una silla, unos papeles y no tenía más nada. Entonces la mujer, que era de mucho poder, de mucho dinero, le preguntó al escritor, ¿y dónde están tus cosas? Y el escritor le mira y le dice, ¿y dónde están las tuyas? Y la mujer, sorprendida, le dijo, ¿qué me quieres decir? Entonces el escritor le dije, por tu forma de vestirte, por tu presentación, has de tener muchas posesiones, casa, joyas, oros, vehículos. Entonces la mujer le dice, mira, si yo traigo las joyas, si yo traigo todas mis posesiones, no voy a estar tranquilo, tengo que estar cuidando para que no me roben, entonces no voy a disfrutar el viaje, porque yo estoy de viaje. Y él también le dice, yo también estoy de viaje. Y si yo tengo todas las cosas aquí presentes, no voy a disfrutar de este viaje que es la vida. Entonces, muchas veces eso nos pasa, que primero pensamos en las cosas materiales, primero pensamos en qué vamos a llevar, qué vamos a comer, en qué vamos a andar, y nos olvidamos de lo que es la misión a la que Jesús nos encomendó, que es misionar, anunciar el reino de Dios, y nos perdemos en el camino. Entonces, Jesús también les dice que a donde quiera que ellos lleven, que es lo más importante, que es lo que tenemos que llevar en cada misión, donde quiera que lleguen, lleven la paz a la familia. Entonces ese es el único que tenemos que cargar cuando salimos a llevar la palabra de Dios, llevar esa alegría, el amor, la paz a la familia. Y dice, donde no son recibidos, sacudan el polvo de sus pies. Y ese polvo muchas veces es el rencor, el odio. Muchas veces nos ofendemos porque la gente no nos recibe, y muchas veces nos pasa, llevamos la palabra de Dios a una sociedad, a una comunidad, y no te reciben, y ya comenzamos. Pero si traemos la palabra de Dios y no nos reciben, queremos condenar a esas personas, a esa comunidad, a esa familia. Y el Evangelio de hoy nos dice, no, sacúdanse, olviden todo eso, porque ese polvo que traemos en los pies, si no nos sacudimos, mientras caminamos, ese polvo se levanta, se va ensuciándonos, y llega a ensuciarnos por completo. Así también el rencor que guardamos contra las personas que no quieren recibir la palabra de Dios, contra las personas que muchas veces nos cierran las puertas, guardamos rencores, odio, ira, muchas veces los condenamos, los juzgamos, y eso muchas veces nos va ensuciando también a nosotros, hasta que llegar el punto que el rencor nos calcome y no podemos avanzar. Entonces no podemos llegar a esa misión que Jesús nos encomienda. Jesús nos encomienda una misión, a llegar a todo el pueblo. No importa
digamos, el peso de la misión que uno lleva, si es cambiar el mundo, si es convertir a una familia, llevar el Evangelio, es Dios el que hace el resto. El Señor nos manda a nosotros a llevar su palabra y es lo que tenemos que hacer. También en el versículo 17 en adelante del capítulo 10 de San Lucas también dice: ellos volvieron alegres y le dijeron al Señor: hasta el demonio se nos somete en tu nombre. ¿Y qué le dice Jesús? Alégrense más que su nombre está escrito en el cielo. Porque yo conozco muchas personas que muchas veces dice: yo he liberado a esa persona, el demonio se ha sometido a mí en nombre de Jesús, se ha sanado a esa persona en el nombre de Jesús, yo he sanado a esa persona en el nombre de Jesús. Tal vez eso está bien, llevar la palabra de Dios, a sanar a una persona en el nombre de Jesús, pero todo eso, hoy puede sanarse una persona, mañana no sabemos. Hoy puede liberarse una persona, liberarse del demonio, mañana no sabemos. Entonces son cosas temporales, las sanaciones son cosas muy temporales que tenemos que llevar en cuenta. Y esa sanación no somos nosotros, es Dios el que hace, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero Jesús nos dice: preocúpense mejor que su nombre esté escrito en el reino de los cielos. O sea, tenemos que hacer con amor, con alegría, con paz, pero tenemos que pensar un poco más allá de lo que vemos hoy. Porque, como digo, esos son temporales. Tenemos que enfocarnos de lo que es eterno, y lo que es eterno es el reino de los cielos. Y en eso tenemos que enfocarnos, porque nuestra misión no consiste en sanar a una persona hoy y mañana se cae otra vez. No consiste en liberar a una persona y mañana vuelve a caer. Tenemos que enfocarnos en lo que es eterno, que es el reino de los cielos. Entonces, trabajamos por el reino de los cielos y tenemos que preocuparnos porque nuestro nombre esté en el reino de los cielos. ¿Y cómo es eso? El dar lo mejor de nosotros. Recordemos que Jesús no eligió a los sabios para sus apóstoles, no eligió a los sabios para ser discípulos. Y muchas veces nosotros podemos desconocer muchísimas cosas de Dios, podemos ser ignorantes ante muchísimas cosas, pero hacemos las cosas y lo hacemos con amor, lo hacemos con la idea de hacer lo mejor de nosotros. Entonces podemos decirle al Señor: Señor, no sé si lo he hecho bien, pero lo he hecho con amor y he hecho lo mejor que pude. Entonces podemos decir que lo hicimos con amor, lo hicimos bien. Los resultados del momento no son lo que nosotros tenemos que mirar, sino nuestra vida continua, porque esa misión no termina ahí. La misión no termina cuando se sana a una persona o cuando se libera a una persona. Esa misión termina cuando Dios nos dice que hasta ahí has llegado, cuando Dios nos llama. Y hay una cosa muy importante que dice en el Evangelio: pidan al dueño de los mies, quiere decir al dueño de la cosecha, que mande más trabajadores. Eso significa que tenemos que orar por las vocaciones. Y las vocaciones, la mejor oración que uno puede hacer pidiendo vocaciones, es decir: heme aquí, aquí estoy, Señor. Porque muchas veces pedimos las vocaciones y decimos: hay un joven, mi vecino, el hijo de mi vecino es un joven, Señor, llámalo a él. O mi sobrino o cualquier otra persona, Señor, te pido que lo llames a él. ¿Y qué hay de mi hijo? ¿Qué hay de mí? Porque, como digo, la mejor oración de pedir vocaciones es decirle al Señor: aquí estoy, Señor. ¿En qué te puedo servir, Señor? ¿Dónde me vas a ubicar en esta misión? Yo estoy, Señor, a tu servicio. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, muchas veces oramos por las vocaciones. Yo he escuchado un testimonio de una señora que tanto ha orado por las vocaciones sacerdotales y las religiosas, y un día su hija se decidió a ser monja. Dice que esa señora lloró amargamente y comenzó fue dejando de hacer esa oración pidiendo vocaciones, porque
ella quería que otros fueran, pero no su hija. Y cuando su hija se retiró del convento, entonces ella se dio cuenta de que esa oración tiene que ser para todos. Y lo primero es ofrecernos nosotros para esa misión que el Señor nos quiere encomendar. Amén. Así mismo, hermano, justamente estuve acá pensando, ¿verdad? Y cuando decimos empezar dentro de nuestra casa a evangelizar, nuestra casa debe ser una iglesia doméstica. Debemos empezar desde ahí. Debemos enseñar a nuestra familia siempre el agradecer a Dios por las cosas que nos da. El bendecir la mesa, que en muchos hogares ahora se está perdiendo eso. Se está perdiendo el pedir la bendición a papá, a mamá, a los tíos. Esas son enseñanzas que nosotros debemos ir inculcando a nuestros hijos para que ellos también puedan ser así como nosotros, porque nosotros somos papá y mamá, como dijiste, somos unos de los 72 enviados por Jesús. Y debemos empezar desde nuestras casas a evangelizar para que después, en el momento en que el Señor nos llame a salir fuera de ella, podamos también nosotros estar preparados, podamos también nosotros comprender y ir en ese mandato, en ese envío que el Señor nos hace con humildad, ser humilde en el momento de ir a difundir la palabra o a pasar la palabra que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Me vino nomás a la mente en el momento en que dijiste, ¿verdad?, que hay personas que dicen que el Señor, que por medio de Jesús yo le sané a tal persona, ¿verdad? Y el Señor enseña acá que hay que tener humildad, que no es, ¿cómo se dice? No es necesario que digas, ¿verdad? Es tener humildad, que el Señor vea lo que vos estás haciendo, No es necesario que no sepa tu derecha lo que está haciendo tu izquierda, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es hacer siempre con humildad y con amor a Dios, así como Él siempre nos enseñó, ¿verdad?, a transmitir su amor y su sencillez. Porque Jesús era una persona muy sencilla, con toda su sencillez, con toda humildad y justamente sin necesitar nada, ¿verdad? Lo que le fortalecía era el amor hacia nosotros y el amor que el Padre le tenía a Él, ¿verdad?, por enviarle, ¿verdad?, por nosotros. Así de que este evangelio del domingo tiene que tocarnos a todos nosotros, ¿verdad?, y hacernos entender de que somos unos de los 72 y estamos llamados a la evangelización. Amén. Llegó un mensaje de nuestra hermana Silveria Álvarez. Buen día, hermanos, estamos viendo, mucha fuerza, bendiciones. Amén, hermana, mucha fuerza para vos también. Y vamos a estar orando por tu salud, por tu pronta recuperación y que sigan asistiendo. Compartan de la página de Facebook, pueden compartir con sus contactos para que le pueda llegar a más personas. Nuestro capitán y campeón, pelear por él. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los mandó
Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Pídanle al dueño del campo que envíe más obreros a la mies. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Al entrar en una casa, saluden anunciando la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. El reino de Dios está cerca, a todos anunciarán. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los que a ustedes los reciban, me habrán recibido a mí. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Quien recibe mi palabra, recibe al que me envió. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Este gozo no va a pasar, este gozo no va a
Seguimos con nuestra programación Evangelización Católica a través de la 95.5 FM Popular Canindeyú. Ahora exactamente son las 5:47 minutos. Nuestra ciudad de Curuguatú, y queremos hacerles llegar la invitación de lo que va a ser el retiro espiritual de sanación, liberación, lo que va a ser el 22, el 23 y el 24 de este mes en la Escuela Agrícola Cefa. Ahí vamos a estar teniendo un encuentro personal con el Señor. Van a venir predicadores de Ciudad del Este y están todos invitados. Los portanombres están en venta con la Renovación Carismática y también la Secretaría de la Parroquia. Todos los que quieran adquirir el portanombre, está a 100.000 guaraní, pueden acercarse. Son 3 días de retiro donde van a recibir sanación, liberación y muchas otras bendiciones. Muchas veces nos alejamos un poco también del Señor. Yo creo que el llamado mío también surgió a través de los retiros donde he participado y pude conocer muchas veces, tenemos esa duda de nuestra fe, si es que existe Dios, será que todas las religiones son iguales. Entonces nos quedamos siempre en esa duda porque el hombre del mundo siempre nos inculca cosas negativas de Dios. Entonces es muy bueno llegar a conocer lo que es nuestra fe católica, nuestra fe en el Señor, y también experimentar esa presencia en nuestra vida, esta presencia personal del Señor en nuestra vida, para que podamos ir mejorando, porque los retiros espirituales son para que nosotros podamos sentir realmente que Dios está junto a nosotros, que el Señor está en la Eucaristía, que el Señor siempre nos acompaña, que nos sana, que nos libera. Entonces, después cada uno ya toma las decisiones de creer o no creer, de seguir o no seguir a Cristo, pero es muy importante llegar a conocer a un Dios vivo que está presente con nosotros, que nos acompaña, y llegar a experimentar esa su presencia real en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces está hecha la invitación, como dije, los portanombres los pueden encontrar en la Secretaría Parroquial y también con el Movimiento de la Renovación Carismática. Nos pueden contactar a nosotros o cualquiera de los hermanos de la Renovación Carismática, pueden llegar a la parroquia, preguntar por el movimiento y ya nos contactan ellos y les podemos acercar los portanombres. Si de repente hay personas que no conocen a los movimientos o a los miembros, puede comunicarse también con nuestro hermano Abel y él nos avisa y le acercamos los portanombres. Así que les invitamos a todos. Será un retiro donde vamos a recibir sanaciones, vamos a recibir a Cristo, experimentar lo que es el poder del Espíritu Santo y la sanación. Así es, hermanos, es una muy buena oportunidad para conocerle más al Señor y conocernos nosotros mismos, porque muchas veces tenemos en nuestro interior montones de preocupaciones, montones de dolores que muchas veces ni nosotros sabemos por qué. Pero en el retiro descubrimos o podemos descubrir que no siempre son nuestros dolores los que traemos, sino también dolores de nuestros antepasados, de nuestros padres. Entonces el retiro es una muy buena oportunidad para sanarnos, para liberarnos. Así que invitamos a todos a experimentar esta maravillosa oportunidad. Yo les aseguro que no se van a arrepentir. A las personas que se van, que van a estar participando, que no se van a arrepentir de estar en ese retiro, que van a recibir mucha bendición, mucha sanación, mucha liberación. Y también es el llamado que el Señor hace en ese momento
para poder ser uno de los 72, ¿verdad? Exactamente. Así Porque que uno no solo descubre lo que es la enfermedad, no solo descubre lo que es liberación, sino también uno lleva dentro talentos maravillosos, dones del Espíritu Santo que desconocemos. Entonces descubrimos lo que uno lleva dentro también para ser un instrumento del Señor. así mismo. También recordar también que el día de hoy, el Santísimo, como todos los primeros viernes de cada mes, estará expuesto a partir de las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Así que a todos poder acercarse junto al Señor. El Señor nos espera. Poder acercarte junto a Él, agradecerle, estar un momento con Él, dedicarle un tiempo al Señor, que el Señor se merece. El Señor se merece que nos acerquemos a Él, que le dediquemos por lo menos 15, 20 minutos. Y si podemos dedicarle una hora, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, se merece por todas las bendiciones que Él nos trae día a día. Y nos fortalece demasiado también estar en su presencia y nos hace recordar también lo emocionante y lo bueno que es poder servirle a Él, ¿verdad? Así que invitarles a todos a acercarse al Señor desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas en nuestra parroquia. Exactamente. Yo me acuerdo de una charla que hizo un hermano. Es que Jesús está en el sagrario. Nosotros vamos en las misas a contemplar, a sentir su presencia, pero cuando Jesús sale en encuentro a nosotros, sale a darnos ese abrazo de Padre, ese recibimiento de Padre, se expone el Santísimo en el altar y están dos, o está uno, o de repente no hay nadie. Entonces es triste para compararlo así en la vida ordinaria, que un papá salga a recibir a su hijo y no están los hijos le dan la espalda. Entonces eso es triste. Por eso tenemos que ir a aprovechar la oportunidad. Yo siempre digo que la ciudad de Curuguatú es una ciudad muy bendecida. Tenemos sacerdotes que se prestan, no exhibe el Santísimo, que en muchos lugares no lo hacen. Entonces tenemos la oportunidad de ir a adorar a Cristo, de estar un rato con Él. Sí, muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces, es que yo no sé orar, yo no sé qué le voy a decir. Y simplemente ve y está ahí sentado al lado de Él. Muchas veces en nuestra casa también no tenemos nada que decirnos, el padre con el hijo, estamos sentados ahí uno al lado del otro, nos tocamos el hombro sin decir nada, una expresión de cariño. Y también así, con Jesús eucarístico, podés ir a estar ahí al lado de Él, solamente sentar, acompañarlo, estar con Él. Y eso es muy grande, porque no hay nada más grande que tener un papá presente, que se preocupa, que sale a nuestro encuentro, pero también es algo muy triste que el papá salga a nuestro encuentro y no encuentre a los hijos. Por eso es muy importante. Tenemos que ir a adorar a Cristo en la Eucaristía. Hoy se expone, como dice el hermano, de las 7 hasta las 6 de la tarde y luego de la misa se hace la bendición con el Santísimo, así que todos invitados. Vamos a adorar al Señor y luego participemos en la Eucaristía, recibir en nuestro cuerpo a Jesús Eucaristía. Entonces, damos por terminado nuestra programación por hoy y les agradezco mucho a todos, el hermano Dani, el hermano Abel, a toda la comitiva de la Radio Popular por darnos este espacio. Agradecemos al Señor también por este día que nos brinda, por la salud, por la familia, por el trabajo y especialmente por este trabajo como evangelizador que el Señor nos da un día más. Así es, hermano. También de mi parte, muchas gracias a vos, a Abel, y también a toda la gente que está en sintonía con nosotros, ¿verdad? Esperando siempre de que haya sido del agrado de todos y pedirle disculpas si es que de repente dijimos algo así que haya molestado algunas cosas, pero es lo que el Señor nos pidió para que diga el día de hoy. Y animarlos, ¿verdad? Hoy a visitarle al Señor. Si no tenemos nada que decirle al Señor, vamos y contemplemos su presencia ahí con nosotros. Contemplémoslo. Amén.
Rezamos un bendito. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz resto de jornada. Así sea.